y que disipó dudas de lenguaje en el espacio Redención de Significados en Radio Monitor y también en Diario Monitor. Adscrito por años a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea, Arrigo realizó múltiples aportaciones interdisciplinarias que ayudaron al desarrollo literario y etimológico del trabajo legislativo aquí realizado. Esto lo dijo la diputada panista Paz Quiñones. En sesión solemne, los diputados recordaron la trayectoria, obra y el buen sentido del humor de don Arrigo, quien perdió la vida, como todos recordamos, el pasado 12 de enero, cuando tenía 93 años de edad. Arrigo Cohen Anitúa era un hombre feliz, aseguró el diputado Enrique Pérez Correa de Alternativa, tras recordar que al preguntarle al filólogo cómo estaba, respondía bien, bueno y de buenas. También aquí cuando llegaba a Monitor, ¿cómo está Arrigo? Bien, bueno y de buenas. Don Arrigo dominaba el latín, griego, hebreo, italiano, francés, español e inglés, entre otros idiomas, inclusive el náhuatl. Escribió los libros de El lenguaje que usted habla, El lenguaje que usted habla en radio, televisión y prensa, y también la obra más importante, Para saber lo que se dice, 1 y 2. Algunas de las condecoraciones que recibió fue el premio Melchor Ocampo de la Academia de Investigación Científica de Michoacán, el reconocimiento egregio maestro de la Sociedad de Escritores de México, y fue candidato a recibir la medalla al mérito ciudadano de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Así es que seguimos recordando a Arrigo y vamos a transmitir la plática que yo sostuve con él en junio de 1999. Y en este momento iniciamos Redención de Significados. Ya está con nosotros en el estudio, siempre de veras con mucho gusto, se le nota, y eso lo quiero compartir con el público, se le nota siempre fresco, jovial al maestro Arrigo Cohen. Bienvenido, maestro. Muy bien hallado, y a mi público, desde luego, muy buenos días. Pero a propósito de lo que estás diciendo, es que yo cada día amanezco, es decir, cuando abro los ojos, ya estoy previamente enamorado de los 86.400 segundos que tiene las 24 horas que van a seguir. 86.400 segundos. Pues exactamente. Un día. Un día. Muy 24 bien. horas. Pero yo amanezco previamente enamorado de cada uno. Ahora también, últimamente he estado sustentando la ley de que, ¿cuál es? Decir, un dicho, una norma. ¿Qué día es el más feliz de mi vida? He llegado a la conclusión de que el día más feliz de mi vida va a ser el último, porque cada día es más feliz que el anterior y porque se va acumulando lo que en algunas religiones llaman la gracia, se va acumulando. Entonces, también el hecho de vivir le va acumulando a uno el gusto por la vida. Yo creo que un comentario muy pertinente, maestro, sobre todo para muchas personas que en ocasiones ven la vida con pesimismo, muchas personas que se sienten abrumadas por sus problemas y que en lugar de pensar hacia una solución se quedan entrampados en ellos y se olvidan, se olvidan de la felicidad, se olvidan de algunos aspectos importantes de la vida. Yo siempre he pensado que lo que vale es la actitud que uno tiene ante la circunstancia. Si la circunstancia es favorable, pues tanto mejor, pero si es adversa, depende de uno la actitud que se adopta precisamente para poder ser feliz. Bueno, pues vamos a entrar en materia porque pues tenemos afortunadamente muchísimas llamadas pendientes. El señor Manuel Sánchez Soriano nos llama de la colonia Lindavista. ¿Debemos decir alrededor o enrededor? Bueno, en realidad tenemos redor, rededor, alrededor y sus compuestos, y todas son correctas. Todos estos términos son correctos. La literatura está llena de ejemplos, ¿verdad? Estamos enredor de tal cosa, alrededor o rededor de tal cosa. En fin, los usos son múltiples y todos, y es que la palabra original es redor. Así que cualquiera se puede usar. Sí. El señor Oscar Ibarra, de Insurgentes Mixcoac, el verbo haber,
como auxiliar del mismo, ¿es correcto pluralizarlo? Por ejemplo, decir, han habido muchos temblores o ha habido muchos temblores. Bueno, cuando el verbo haber tiene como en el presente indicativo la sola persona que es hay, porque si tú conjugas al verbo, por ejemplo, yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han, ¿verdad? Bueno, muy bien. Pero no, cuando el presente indicativo es hay, que no aparece en la conjugación común y corriente, entonces todas las inflexiones, todos los tiempos y las personas del verbo se reducen a la tercera de singular. Es como cuando es la forma llamada tercio personal. En este caso, ha habido muchos temblores. Claro, porque si en presente dirías, hay muchos temblores. El señor Francisco Olivo nos llama desde Veracruz. Tengo un libro que es una traducción que usted hizo de Enrico Caruso, del autor Nicola Dáspuro, de 1938. Es un libro que tengo desde hace muchos años. Lo sigo desde que estaba en Canal 13 con Sergio Saldaña, maestro. Sí, qué barbaridad. Pues se trata de la única obra que yo he traducido. Pero fíjate qué grato recuerdo. Es la que me ha valido uno de los elogios que he tenido más importantes de mi vida. Esta editorial, la editorial Colli, lo distribuyó muy bien y algunas copias yo creo que fueron a dar a Colombia. Y por casualidad recibí en alguna ocasión, o alguien me lo mandó, no sé, ¿verdad?, una nota bibliográfica sobre esta traducción, hecha nada menos que por el padre Félix Restrepo, del que en aquel entonces era el director perpetuo de la Academia Colombiana de la Lengua. Además era el rector de la Universidad Javeriana. Pues bien, en el órgano precisamente de la Universidad Javeriana, de la revista de la Universidad Javeriana, venía una nota del padre Restrepo, pero decía nada más, fíjate, magistralmente traducida al español por Arrigo Cohen Anitúa, y ese adverbio para mí ha sido el mejor elogio que he recibido cualitativamente, desde luego, por alguien. Tomando en cuenta de quién vino. Exactamente, ¿no? Y fíjate, por dos lados, tanto por su autoridad como, digamos, como sacerdote y todo eso, como con su autoridad como académico, ¿verdad? Tuve oportunidad de darle las gracias personalmente. El señor Enrique Guerrero nos llama de la colonia López Mateos. ¿Cuál es el significado de la palabra analema? Y segundo, ¿cómo se llama la línea media que corta la tierra y que no es el Ecuador? Bueno, vamos a ver. Primero, en la palabra analema necesito saber dónde ha sido usada y por qué, vaya, un contexto. Así que no, en ese sentido lo lamento, pero no sé cuál sea el significado. Si me da un contexto, pues lo puedo colegir. Ahora, en cuanto a la línea que divide los hemisferios oriental y occidental, es el meridiano de origen, que puede ser tanto el de Greenwich, que es donde está, vaya, cuando son las 12 allí, en su meridiano opuesto, está lo que le llaman el cambio de fecha. Entonces, vaya, pero en realidad cualquier meridiano divide en dos mitades, pero en mi opinión yo creo que el de Greenwich, porque lo que está viendo un mapamundi, lo que está a la izquierda de Greenwich tiene sentido negativo, -1, -2, -3, hasta que llega aquí a... En usos horarios. Exactamente. Y por el otro lado son 12 usos horarios. La suma de 12 de un lado y 12 del otro dan los 24 usos horarios de las 24 horas del día. El cambio de fecha es una línea imaginaria en el Océano Pacífico. Exactamente, aún más. Es un poquito anfractuosa. Sí. Porque la han hecho que en los poquísimos lugares habitados que tocaría si fuese absolutamente recta,
le han dado un poquito de vueltas para que lo que quede a la izquierda sea el día anterior y lo que quede a la derecha sea el día siguiente, ¿verdad? La señora María del Carmen Cano, de Fuentes de Satélite, en un comercial de Clorox dicen que la ropa se amarillea. ¿Cómo se dice? ¿Amarilla o amarillea? Y segundo, un reportero de Monitor usa mucho la palabra transcurrir en lugar de suceder. Por ejemplo, dice, a ver qué transcurre en la Cámara de Diputados durante el día. Bueno, ahí sería cuestión de... bueno, primero vámonos con lo de la... Clorox. El diccionario de la Real Academia Española acepta amarillea, es decir, frecuentativo de amarillar. Porque es lógico. Una cosa que está amarillándose, pues tarda cierto tiempo en acabar de amarillarse, ¿verdad? En ese caso se amarillea. Ahora, en cuanto al otro que dice que usa transcurrir en la Cámara, sería quizás en cuestión de tiempo. Lo correcto es suceder, pasar, acontecer, efectuarse, ¿verdad? Esos son los correctos. Pero si te está pensando, por ejemplo, en estos momentos está transcurriendo el acto. Un acto puede tener un transcurso. Depende de cómo lo haya usado ese locutor. Es muy difícil, sin tener toda la frase completa, es muy difícil decir que el señor lo usó mal o lo usó bien. La señora Marisela Trochi, de Tlanepantla, dice, da muy bien los significados, pero su error es que dice hora, no ahora. Bueno, pero no veo por qué. Si está aceptado, el DRAE define hora, por ejemplo, ¿verdad? Aféresis de ahora. ¿Por qué entonces es error usarlo una u otra? Si ya el diccionario de la Real Academia dice que hora es aféresis de ahora y no lo reprueba, pues lógicamente puedo usarlo, hora por aquí, hora por allá, ¿verdad? Sí. Tenemos un fax que nos envía el contador público Raúl Escobar Aguayo, de la colonia Los Girasoles, aquí en el Distrito Federal, y nos dice: distinguido maestro, desde que estudié la secundaria y más conscientemente cuando cursé la preparatoria, pude captar lo difícil que es usar en forma correcta las preposiciones en nuestro idioma. Han pasado ya muchos inviernos y la dificultad para emplearlos con propiedad persiste. Concretamente, la presente está enfocada para conocer la aplicación correcta de la preposición a en las siguientes oraciones, donde se dice: tenemos junta a nivel general, o nuestra selección nacional de fútbol es regular a nivel mundial, o los programas educativos de México son malos a nivel universitario, y otras muchas similares. En estos ejemplos es apropiada la práctica de la preposición a. Yo entiendo que el empleo del vocablo en sería lo indicado. Bueno, efectivamente, como ves, primero dice que tiene dificultades en las preposiciones en general, pero los ejemplos que da son exclusivamente a seguido de nivel. Bueno, eso desde que él estudió debió de haber debió haber aprendido que es un galicismo, porque en español se dice en el nivel, es lo correcto. Ahora, está tan difundido eso de a nivel que francamente yo no sé si dentro de poco sea pues hasta lo más correcto decir a nivel que en el nivel. Por lo pronto, lo que yo aprendí, lo que debió haber aprendido, porque dice varios inviernos, el señor debe tener también su buena edad, pues todavía sigue siendo a nivel un galicismo, una construcción gálica, o sea, una afrancesada, porque es au niveau, ¿verdad? Pero además au niveau implica, esa O implica al nivel, pero en fin, como quiera que sea. Si quiere usted hablar correctamente, por lo pronto diga en el nivel. En el nivel. La señora Marta Ludgar nos llama de la colonia del Valle. ¿Podría decir el significado de embarnecer y cómo se escribe?
Bueno, esa es una palabra que no aparece en, como sinónimo de engrosar o engordar. Pero dice, pone embarnecer, aparece, pero no la define. Y dice, embarnecer, engrosar, engordar. Y se acabó, ¿verdad? Sin mayor explicación. Entonces yo recuerdo que en alguna parte vi que la palabra tenía como origen envaronecer, es decir, hacerse más viril, llegar a volverse varón, madurar el ser humano, acepción que se ha perdido cuando menos en España. Ahora, se debe escribir con B de burro, ¿verdad?, antecedida de una M, y por regla de ortología y de ortografía. Ahora, su antecedente, envaronecer, ese sí debería escribirse con V y por consiguiente antecedida de N, ¿verdad? Ahora, si lo que ella trata de decir es engordar y engrosar, pues puede usar la palabra embarnecer. A lo mejor se refiere a un término que se le aplica a los niños cuando comiencan a ser jóvenes. Estás embarneciendo. Ese es el verdadero significado original, porque están llegando a hacerse ser humano, vaya. Ese es el asunto. Pero está como en aquel entonces siempre éramos muy machistas, estábamos dirigiéndonos a la idea de varón, y es envaronecer. Envaronecer, y de ahí viene el embarnecer. Exactamente. Esa es la etimología menos improbable que conozco, mejor dicho, no, es la única que conozco. El señor Luciano Vela, de Los Cuartos, en Naucalpan. ¿La fiesta de San Valentín tiene que ver con las fiestas romanas denominadas Lupercales? Bueno, yo creo que no es por ahí. En mi opinión, pues porque las fiestas de San Valentín eran fiestas pastoriles de purificación, ¿verdad?, y propiciatorias de la fecundidad. Lupercus era una divinidad identificada con el dios Pan y con Faunus, ¿verdad?, de los faunos, el que le da al conjunto de animales el nombre de fauna, ¿verdad? Ahora, la única coincidencia es que San Valentín y la fecha en que se hacía esa cuestión de regalarse y todo eso, coincide con más o menos con mediados de febrero, y por consiguiente coincide también con la fecha de las Lupercales. Pero yo creo que el verdadero origen de San Valentín eran costumbres de intercambio de regalos que se tuvieron muy posteriores a las prácticas romanas. El señor Rafael Rodríguez, de San Miguel Chapultepec. ¿La frase "a todos y cada uno" es un pleonasmo o está bien empleada? Bueno, en rigor viene siendo pleonástica, ¿verdad?, porque ya cada uno implicaría a todos. Pero volviendo a la cuestión esta de San Valentín, porque ahorita se me acaba de ocurrir, la cuestión esta de los intercambios de regalos fue muy posterior, ya fue, digamos, del siglo XIV para acá. Así que no puede remontarse a las Lupercales. Bueno, volviendo ahora aquí a lo de pleonasmo, ¿verdad? Implica el pleonasmo, porque si uno dice a cada uno, ya implica que a todos les tocó. Sin embargo, ¿verdad?, para dar una idea de una distribución equitativa, ¿verdad?, está bien empleada porque comunica mejor, más puntualmente, la idea de que fueron sendos regalos, ¿verdad?, sendos, es decir, uno para cada uno. Ahí le faltó el uno, pero a todos y cada uno implica esa idea de que repartió con toda equidad. La señora Mara Trujillo, de Mixcoac. ¿Qué es lo correcto, decir vaso de agua o vaso con agua? Bueno, sí, doña Mara Trujillo dice
vamos a hacer un experimento. Vamos a poner un plato y le vamos a poner tantita sopa. Eso, tantita, dije. ¿Eso es un plato de sopa? No, ¿verdad? Todavía no. Es decir, es necesario servir la sopa suficiente para que el plato quede relativamente lleno para poder decir esto es un plato de sopa. Ahora, una botella. Vamos a ver que tendemos una botella y está mediada con, no sé, con un líquido cualquiera. Vamos a poner agua. ¿Es una botella de agua? No, es una botella con agua. Ahora, tomemos otro. Ya una medida propiamente aceptada, 1 litro, ¿verdad? 1 litro. Entonces, vamos a servir con él, pero al tomar de donde te estamos tomando, no lo llenamos. ¿Estamos sirviendo 1 litro de ese líquido? No. Entonces, un vaso con agua significa que tiene más o menos agua. Pero, es decir, no más o menos, sino que tiene menos de un vaso. Mientras que un vaso de agua es exactamente la medida de un vaso completa de agua. Por consiguiente, cuando uno pide un vaso de agua, quiere que le den completito el vaso. Entonces, lo mejor es pedir un vaso de agua. La señorita Celia Cortés, de la Nueva Tzacualco, 2 preguntas. ¿Qué significa la palabra chilango? ¿Esa palabra ya fue aceptada por la Real Academia de la Lengua, maestro? Bueno, no, chilango no creo que lo haya aceptado la Real Academia de la Lengua. Cuando mucho la habrá aceptado algún léxico o lexicón en mexicano, ¿verdad? Ahora, hay 2 hipótesis respecto al significado etimológico, que es la de Santa María, que lo hace venir de Xilán, del maya Xilán, que significa de pelo quebrado, en comparación con los indígenas que lo tienen por lo regular lacio, ¿verdad? Y que desde luego el defeño lo tiene pues más o menos quebrado. Ahora, el otro, que es lo que dice mi amigo Enestrosa, es que viene de Huachinango, por el color del animal, y pasa por Huachilango y después pierde el Hua y queda en Chilango. Coloraditos. Exactamente, coloradito. Ahora, desde luego, no sé si el próximo diccionario de la Real, porque son los académicos mexicanos son correspondientes de la Real Academia Española y a veces le mandan comunicaciones, pero no creo que sea la palabra tan... Bueno, ahora ya se está generalizando porque está siendo sinónimo de feño, ¿verdad? O capitalino. Por consiguiente, no sé si la Academia Mexicana le habrá mandado la palabra para que ponga en el diccionario, pues desde luego con la anotación de en México, ¿verdad? El señor Eduardo Burdeos, de Pedregal de Carrasco, en Coyoacán. Maestro, la gente dice, qué mala onda, o eres muy mala onda. ¿Cómo se escribe onda? ¿Con H o sin H, en este caso? En este caso, desde luego, no tiene nada que ver la onda con la onda con que puede uno jondear. ¿Esa sí lleva H? Sí, esa sí lleva H, precisamente, y por eso le dije jondear para hacer... No, aquí es exactamente... Aquí es una especie, a lo menos supongo, no estoy muy seguro, no pondría la mano en la lumbre por ello, pero supongo que se trata de que uno se sintoniza. Ya ve usted que desde los años 20 para acá tenemos afortunadamente radiofonía, y ya sabemos que uno se pone en onda, pues sí, sintonizando un determinado aparato. La onda hertziana. Exactamente, son las ondas hertzianas. Y por cierto, que la unidad de frecuencia es el hertz, que es ciclos por segundo, ¿verdad? Y por eso uno se sintoniza en una determinada frecuencia que se da en hertz. Por cierto que los españoles, no todos los españoles, los puristas españoles quieren que se diga hercio, ¿verdad? Y por consiguiente quieren todo convertirlo en yo. Por ejemplo, el watt quiere que se diga vatio,
quieren que el volt se diga voltio, en fin, así, cada una de las unidades del sistema internacional lo que quiere que terminen en IO. En ese caso, la unidad de frecuencia en donde usted se sintoniza, se pone en onda, es precisamente el hertz, del apellido precisamente del que, pues digamos, el físico que encontró la radiofrecuencia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues es sin H. Se trata de ondas de sintonía, que lo mismo puede ser también una sintonía espiritual. Oye, sintonízate conmigo. La cosa de por ejemplo, telepatéame, ¿verdad? Como dicen en el lenguaje vulgar, ¿verdad? Ponte en onda telepática conmigo. Y desde luego, las ondas también del oleaje, ¿verdad? También el oleaje son ondas. Las olas, en realidad, vienen siendo ondas de agua. Así que después se populariza el término. Naturalmente. ¿Y ya qué onda? Y entonces dice, sí, como quien dice, ¿de qué se trata? O se te fue la onda. Exactamente, ya te saliste de la sintonía. La señora Medina nos llama de Lindavista. ¿Cómo se escribe innumerable? ¿Con una o con dos Ns? Bueno, hasta ahora sigue escribiéndose con doble N, porque una de las Ns pertenece al prefijo in, y la otra al cuerpo de la palabra numerable, que puede ser numerado, hasta ahorita. Pero ya hay una gran tendencia a simplificar la grafía, ¿verdad? Que en este caso yo no diría ortografía, sino sencillamente la grafía, el grafismo. Yo ya, por ejemplo, veo me encanta mucho una revista que se llama Contenido, ¿verdad? Que ya comienza a simplificar las dobles Es, las pone simplemente sencillas. Por ejemplo, dice preescolar, no preescolar, ¿verdad? Reencarnar, no reencarnar, cosas de ese tipo, y yo las acepto. Y cuando cuando se trata de un escrito mío, cuando no estoy, por ejemplo, corrigiendo el escrito de otra persona, porque yo, entre otras cosas, a eso me dedico, a hacer revisión de textos, le respeto el estilo a la persona que escribe, pero cuando yo escribo por mi cuenta, entonces también empiezo a utilizar esas simplificaciones, ¿verdad? Sin ir tan lejos, antes tenía yo el prurito de respetar todas las grafías casi etimológicas, pero empecé a encontrar verdaderas ridiculeces, como por ejemplo postproducción, es STPR, caray, ¿verdad? Pues sencillamente pongan postproducción, cuando menos quítenle la T, ¿verdad? El señor Alberto Ruiz y el señor Armando Santana nos hacen la misma pregunta. Bueno, le hacen, maestro, ¿es correcto pedir disculpas cuando en realidad hay que ofrecerlas? Y don Alberto también tiene otra pregunta. En Reynosa todos los días aparecen en los periódicos solicitudes para personas para trabajar de ambos sexos. ¿Es correcto que busquen personas de ambos sexos, maestro? Primero voy a contestar la colectiva. Depende de lo que entendamos por la palabra disculpa. Los lexicones rezan: dar razones a pruebas o pruebas de que se descargue de una culpa o delito, ¿verdad? Ahora, según esto, desde luego, sería un soberano disparate el giro pido que se me disculpe, que equivaldría a pido que se me den pruebas o razones para que se me descargue de la prueba. Pero disculpar tiene también una segunda acepción, y esta familiar, que es no tomar en cuenta o perdonar las faltas o emisiones de otros que otro comete. Y en este caso, sí, lógicamente, si pido que se me disculpe, que se me perdone, o que se me quite la culpa, o que se den razones para atenuarla, ¿verdad? Bueno, eso por lo que respecta a la primera consulta, que dice, decir, que la hacen los dos. Uh-huh. Ahora, en cuanto a la otra, ambos significa uno y otro. Lo que quiere decir que es de uno, lo que se quiere decir que es de uno
u otro sexo. ¿Verdad? No, porque para tener colaboradores de ambos sexos tendría que tener puros hermafroditas, porque esos son los únicos que tienen ambos sexos, ¿verdad? Los hermafroditas. Entonces, por consiguiente, es incorrecto decir, como dice el texto, que se buscan personas de ambos sexos. Tiene que decir, se busca colaboradores o personas, se va a dar trabajo a personas de uno u otro sexo, porque ambos significa uno y otro sexo. Pues, maestro, le agradezco mucho que haya platicado con el auditorio de Monitor en Redención de Significados. Pues yo le agradezco a mi auditorio su atención y a ti tu agradecimiento. Bueno, pues la plática que sostuvimos con el maestro Arrigo Cohen, precisamente en junio ya de 1999. Son las 9:41, 9:41. El sol, fíjese usted que a pesar de lo que se dice y de lo que se espera para esta tarde, el sol ya está brillando en el Valle de México. Y bien, en la línea monitor está César Velázquez. Vamos a la autopista o carretera México-Cuernavaca. Ya nuestro reportero nos aclarará en dónde se encuentra. César, buenos días. ¿Cómo estás, José Luis? Buenos días. Desafortunadamente tenemos esta mala noticia que dar al auditorio. Se trata de un accidente con una persona fallecida en la autopista Cuernavaca-México en este mismo sentido. Es a la altura del kilómetro 40 aproximadamente, muy cerca del poblado de Parres, donde este automóvil centra en color negro con placas del Distrito Federal 825 UJE, se impacta en la parte lateral de un Intrepid de color arena con placas de Morelos y posteriormente se sale de la autopista, José Luis, derriba 3 árboles bastante grandes y desafortunadamente vuelca. Un golpe impresionante el que ha recibido este vehículo, por supuesto, pues desafortunadamente el conductor, también los golpes han sido bastante severos, de hecho todavía se encuentra al interior prensado, José Luis, ya sin vida y por supuesto también en calidad de desconocido. Es un masculino de aproximadamente 35 años de edad y lo único que se aprecia, porque no se le alcanza a ver por la posición como ha quedado las piernas, es parte del tórax, José Luis, y viste una camisa azul. Es el único dato que podemos ofrecer de esta persona que desafortunadamente, repito, fallece después de conducir este vehículo a más de 170 kilómetros por hora. Es más o menos la hipótesis de la velocidad en la que pues este vehículo era conducido. Rodolfo Mendoza, quien es paramédico de Capufe en la ambulancia 120-117, pues cuando llega al lugar desafortunadamente nada puede hacer por salvarle la vida a esta persona, quien prácticamente fallece instantáneamente. También te quiero referir que por fortuna, y ya pese a esta desgracia que ya se da, el conductor del Intrepid Arena resulta ileso. Se trata de un exjugador del equipo de fútbol Atlante, Chisleno Medina Leiter. Tú lo recordarás posiblemente, José Luis. Sí, claro que sí. Sí, esta persona, por fortuna, después de recibir este impacto, no volcó, no se sale del camino su vehículo Intrepid y pues se encuentra bien. Esto ocurre, reitero, a la altura del kilómetro 40, José Luis, en dirección al Distrito Federal, muy cerca del poblado de Parres. Pues ya están los bomberos. También quiero referirte que por supuesto se espera la llegada del Ministerio Público para que dé fe de la muerte de esta persona y los trámites correspondientes. No está afectado el tránsito, José Luis, nada más y mucha precaución, porque pues varios vehículos detienen la marcha para tratar de enterarse qué es lo que está sucediendo. Esto, reitero, no afecta la circulación, hay que conducir con precaución. Desafortunadamente, José Luis, pues se trata de una recta aquí en esta zona saliendo de Tres Marías, es una de las primeras rectas que se encuentran en esta zona con dirección al Distrito Federal, y bueno, los podría tomar por supuesto saliendo de esta última curva. Nada más precaución a las personas que proceden de Cuernavaca, de Tres Marías, concretamente del estado de Morelos, con dirección al Distrito Federal. Es el lamentable reporte que tenemos esta mañana, José Luis, yo sigo pendiente. Pues en el pecado llegó la penitencia. Gracias, César. Muy buenos días. Hasta luego. Imagínese, nada más iba conduciendo, según los paramédicos, a 170 kilómetros por hora y fue a parar su loca carrera luego de estrellarse con varios árboles. Ni siquiera César puede dar más características del cuerpo. Imagínense nada más, este carro quedó prácticamente hecho chicharrón. Bueno,
Un cuarto de hora para las 10 de la mañana, 9:45 en la línea monitor está el señor Elías Bermúdez. Elías es director ejecutivo y fundador de la organización Migrantes Sin Fronteras. Él se encuentra en la ciudad de Phoenix, allá en Arizona, en donde son las 8 de la mañana con 45 minutos, y es que integrantes del organismo Migrantes Sin Fronteras, quienes buscan la aprobación de una reforma migratoria integral, se encuentran pues en ayuno. Señor Bermúdez, muy buenos días allá en Phoenix. José Luis, muy buenos días. Gracias por tenerme en tu programa, José Luis. Muchas gracias, don Elías. ¿Están ustedes en ayuno o lo van a realizar a partir de lunes? No, estamos ya vamos en nuestro sexto día de ayuno, más bien, sí, sexto día de ayuno, porque empezamos el domingo pasado y ya estamos en nuestro sexto día de ayuno. ¿Cuál es el motivo, Elías? ¿Por qué esta medida extrema de declararse en ayuno los integrantes de Migrantes Sin Fronteras? La razón principal es porque el hombre en su quizás su mezquinidad no ha querido otorgarnos una reforma migratoria. El Congreso de los Estados Unidos ha estado renuente, ha estado debatiendo esta medida, pero no han querido. Y aquí en Estados Unidos se jacta de ser un país muy religioso, muy espiritual. Nosotros cambiamos esta vez la estrategia para llamar a todos los hombres y mujeres de fe a que se unan con nosotros en un ayuno y en oración para lograr que Dios, el que creemos es todopoderoso, pueda cambiar las mentes de estas personas, a resolver, José Luis, una crisis nacional en este país. Es una crisis nacional en este país con mucha más razón. Es una crisis nacional en los países de origen, donde la gente se está viniendo desesperada y donde sufre hasta la muerte para poder llegar a hacer los trabajos más indeseables en este país. Elías, tenemos entendido que a raíz de la derrota del Partido Republicano en las pasadas elecciones legislativas y a raíz de que ya nadie le cree a George W. Bush el cuento ese que inventó sobre la guerra en Irak, ahora aparentemente la estrategia sería buscar precisamente esta reforma migratoria integral. ¿Esto es así, Elías Bermúdez? Así es, las posibilidades de que al menos lleguemos al debate sobre la resolución de este problema son muy buenas ahora, ya que los que liderean los diferentes comités, donde, como tú sabes, en todos los cuerpos legislativos, primero se ventea una ley ante un comité y si pasa del comité, entonces sigue avanzando. El año pasado pasó en el Senado, pero no pasó en la Cámara de Representantes porque los líderes de los comités la bloquearon. Así es que ahora que los demócratas, a los demócratas les vamos a exigir que cumplan su promesa de campaña al dejar que esta ley sea debatida y que lleguemos a una resolución. Una vez más, el presidente quizás sea su único legado positivo que tenga en su mandato. Lo que hay que hacer ahora es exigirle al Partido Demócrata que le ponga una ley en su escritorio para que él la pueda firmar. Ahora, Elías, ¿cuáles son los elementos que a juicio del movimiento Migrantes Sin Fronteras debe de tener esta reforma migratoria? Primero que nada, un programa de trabajadores huéspedes que sea protegido bajo todas las leyes laborales existentes, que sea portable, nosotros decimos portable, así se dice en inglés, pero que sea un programa donde el trabajador pueda ser peticionado por un patrón, pero que no venga condicionado a trabajar con ese patrón. Entonces, lo que estamos buscando es que la persona pueda moverse de un patrón a otro patrón, de una industria a otra industria, y que pueda estar renovando cuantas veces quiera, y que a su vez, si le gusta este país y se quiere quedarse a vivir en Estados Unidos, que tenga la opción de aplicar por una visa de emigrante, ya que la visa de trabajo va a ser una visa de no emigrante. Y para los que ya echaron raíces en los Estados Unidos, José Luis, estamos buscando una legalización a través de leyes existentes, removiendo el rezago que hay de espera y permitiendo que los patrones que ya tienen un empleado de confianza
le puedan peticionar para visa de migrante o residencia permanente. Pero, Elías, ¿realmente esto sería posible tomando en cuenta las posiciones encontradas sobre todo de algunos integrantes del Partido Republicano, incluso algunos demócratas que no están interesados en una reforma con estos alcances? Fíjate que sí, ahorita lo miramos con muy buenos ojos, porque si utilizamos ley existente, entonces los que se oponen a lo que le han llamado la amnistía o el perdón por ser ilegales, entonces todos tienen que esperar su turno. Lo que tenemos que hacer es agilizar el tiempo para que ese turno se llegue más pronto. Esa es una de las resoluciones que estamos tomando, especialmente el día de hoy. Todo este día de sábado estaremos aquí en la capital de Arizona, en Phoenix. Líderes de toda la nación están haciendo una cumbre para llegar a un consenso de lo que vamos a presentar ante el Congreso. Miramos con mucha esperanza, José Luis, y con muy buenos ojos el que este año el presidente quiere que antes de junio él ya haya firmado esta ley. Así es de que, José Luis, les estamos pidiendo a nuestros compatriotas de México y de cualquier parte de Latinoamérica que por favor no arriesguen su vida. La situación está muy penosa en el desierto. A diario recibimos reportes de que están muriendo todavía, y por lo tanto necesitamos que se queden en sus países de origen, al menos por a mediados del año. Y ya ustedes van a empezar a ver desde la semana que entra, quizás, o en 1 o 2 semanas, que se van a empezar a promover estas leyes en el Congreso de la Unión aquí en Estados Unidos, y eso les va a dar esperanza de que la resolución ya está en puerta. Prepárense, váyanse preparando con sus pasaportes internacionales, váyanse preparando con documentación para que entren dignamente por los puertos de entrada y que no tengan que arriesgar su vida en el desierto. A ese respecto, Elías, yo creo que toca usted un punto muy, muy importante. ¿Cuál es la situación actualmente con el cruce de migrantes? Desafortunadamente para los migrantes mexicanos, afortunadamente para el Servicio de Inmigración y Naturalización, a lo largo de los últimos meses la frontera de los Estados Unidos se ha ido militarizando, los aportes tecnológicos son cada vez más impresionantes, las barreras físicas se han incrementado, y para coronar todo esto, pues las adversidades del tiempo. ¿Cuáles son las condiciones que están enfrentando en estos momentos todas las personas que intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos? Para empezar, ahorita hay temperaturas debajo cero para muchos que cruzan el desierto. Se van a las áreas más inhóspitas de la frontera de Arizona con Sonora. Son situaciones caóticas, José Luis, que confrontan a nuestra gente por llegar acá a buscarse el pan para sus hijos. Es tan difícil, la militarización de la que tú hablas está ya en todas las áreas, cerca de las áreas urbanas, está casi herméticamente sellada la frontera en las áreas donde hay acceso a transporte, por lo tanto tienen que caminar por días, José Luis, para poder llegar a un lugar donde alguien los pueda levantar. Y ahora, con tanto agente de la patrulla fronteriza en la frontera, pues las chances de cruzar son 1 en 1000, hijo. Es increíble los arrestos se están realizando, aún cuando el cruce se ha bajado. Ahora, Elías Bermúdez, ustedes, los mexicanos o los centroamericanos o sudamericanos que hace muchos años emigraron a los Estados Unidos, que más o menos se han hecho de una vida, que ya tienen propiedades, sus hijos han nacido allá, ¿cómo ven ustedes los esfuerzos que están haciendo los gobiernos latinoamericanos para evitar que mexicanos, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, bolivianos se vayan de ilegales a los Estados Unidos? ¿Ustedes perciben que sí hay un esfuerzo o las condiciones siguen igual y el número de personas que quieren ir a los Estados Unidos ha ido en aumento? Fíjate que desafortunadamente el número sigue creciendo. No hay falta de personas que quieran venirse a este país. Por supuesto, estamos contentos de que ya se está hablando del asunto. Tenemos que corresponsabilizar a los países de origen de este fenómeno migratorio. Tenemos que hacerlos a ellos partícipes de un diálogo con el país del norte, como lo están haciendo México con Canadá, para poder lograr que el flujo de la migración por cuestiones económicas
fluya en la misma manera que fluyen las materias, que tenemos que corresponsabilizar a los países de origen de que empiecen a disminuir la pobreza al pedirle a las élites de gente rica a que empiecen a desparramar su riqueza hacia abajo, ya que lo único que va a suceder es que ellos se van a hacer más ricos y no se les va a acabar lo que tienen, sino al contrario. Entonces yo les pido y les imploro de que hay que hacer algo para que el país de origen no tenga que expulsar a su gente a buscar una mejor vida, porque simple y sencillamente la que tienen en su país de origen es inaceptable. Ojalá que los gobiernos sigan en esa meta de crear empleos, de crear infraestructura en sus países de origen y de darle oportunidad a las masas que se vienen para acá. José Luis, los que vienen para acá en cuestión de meses, José Luis, salen de su pobreza, en cuestión de meses adquieren bienes, y yo no sé por qué no lo pueden hacer en su país de origen si traen la misma mente, las mismas